Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eres maravilloso. Maravilloso. Jesús. Señor Jesús, Resucitaste, venciste en la cruz y viniste a buscarme, Señor Jesús. Te adoraré con manos alzadas, te cantaré, tú eres maravilloso. Maravilloso Jesús, aleluya, gloria a Dios, bendito sea Dios, aleluya. Aquí estamos un día más para la gloria de Dios. Seáis bendecidos en el nombre de Jesús. Saludos a nuestros amigos, hermanos, suscriptores, toda persona que nos ve, que nos veis por este medio. Seáis bendecidos en el nombre de Jesús. Bueno, pues la palabra que el Señor nos da, que estamos haciendo el estudio, como siempre, de la armadura de Dios. Los componentes de la armadura, estuvimos pues hablando todo este tiempo del yelmo, de la coraza, del cinto, de la espada, del escudo, de la fe. Y hoy traemos el calzado. Hoy traje estas sandalitas aquí. El calzado del Evangelio de la paz. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 6. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Sin antes vamos a estar orando para que sea Dios hablando, que sea el mismo Señor Jesús, el mismo Espíritu Santo hablando, y que seamos edificados a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, te presento, Señor, mis labios, este vídeo, esta palabra, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestra mente. Ven quitando toda ceguera, toda sordera, toda parálisis, toda mentira, por medio de tu palabra, que es la espada del Espíritu. Ven quitando toda mentira y toda saeta del enemigo sea quitada, Señor, de nuestros corazones, y que la verdad, que es tu verdad, tu palabra, nos haga libres. Bendice, Señor, liberta, sana, salva a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 10, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y también dice en el 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Así que nos ponemos el yelmo de la salvación, nos ponemos la coraza de justicia, ceñimos nuestro lomo con el cinto de la verdad, tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tomamos el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno y nos calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hasta aquí la lectura de nuestro comienzo y vamos a desgranar lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora. O sea, el versículo clave que nosotros tenemos de esta lectura, que vamos a desglosar, es calzaos en el 15, en el versículo 15 dice, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mirad, hermanos, la armadura Dios nos la da. Nos da la armadura principalmente porque necesitamos estar protegidos, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nosotros tenemos lucha contra principados, potestades. Entonces necesitamos una armadura de Dios, la armadura que Dios nos capacita. Pero déjame decirte, hermano y amigo, que esa armadura la tenemos que poner nosotros. Dios nos la da. A mí me regalan pues estas sandalias, me las regalan, digo, ay, gloria a Dios por estas sandalias. Pero luego está en mí, en ponerlas o no. Si yo las voy a poner, pues voy a andar cómoda, no me va a lastimar ninguna piedra, no me va a hacer ninguna herida el suelo, voy a estar cómodamente andando, puedo andar, puedo correr. Es necesario nosotros poner el yelmo, la coraza, o sea, todo lo que hemos dicho. Si es la primera vez que ves este canal, pues toda la armadura están en los vídeos posteriores a este. Así que necesitamos ponernos nosotros, decidir ponernos nosotros, entender la importancia de cada parte de la armadura y ponerla en el nombre de Jesús. Se pone declarando, o sea, yo me pongo el yelmo de la salvación, yo me pongo la coraza de justicia. Es necesario orar y declarar estas palabras para estar protegidos, para entender la importancia que tiene cada parte de la armadura. Hoy vamos a estar hablando del calzado y dice que el calzado nos permite llevar las buenas nuevas, porque dice que calzaos con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, nos permite llevar las buenas noticias del Evangelio a cada lugar. ¿Por qué son buenas noticias el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias porque en el Evangelio, por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, porque el Evangelio se escribió por Cristo y para la salvación de la humanidad, para que nadie se pierda, sino que todos vengan a la salvación, al arrepentimiento y a la salvación. Una persona tiene salvación eterna, la entrada al cielo, el perdón de los pecados a través de Cristo Jesús. Por eso es una buena noticia, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Con el pecado original desde el nacimiento, todos estábamos destituidos, todos estábamos desviados a una perdición. Pero Cristo se dio en la cruz por ti, por mí, por toda la humanidad, para recibir esa salvación. Entonces son buenas noticias porque estábamos perdidos y hemos creído a Jesús, porque el que cree en Él no será condenado, sino que tendrá vida eterna. Por eso, aquella persona que cree de verdad en el Evangelio, que cree lo que Cristo hizo por la humanidad, por ti y por mí, tiene esa buena noticia, que es la salvación, el perdón de sus pecados, una vida segura, una vida tranquila. Así que vamos a leer en 2 de Timoteo, vámonos a ir al libro de 2 de Timoteo y vamos a leer en el capítulo 4, en el versículo 2. Leemos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, y dice: que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina,
Por eso las sandalias, el calzado del Evangelio, es para predicar el Evangelio, para que prediquemos a diestra y a siniestra, que prediquemos, crean o no crean, pero la verdad se tiene que predicar. El Evangelio tiene que extenderse por todo el mundo. Por eso el Señor nos dejó un mandamiento, que predicáramos la palabra. Es increíble que en estos tiempos, incluso que aún haya oposición para predicar la palabra, que se impida para predicar la palabra aún mismo dentro de las iglesias, que se impida a siervos y siervas predicar la palabra. Unos por una doctrina, otros por otra, porque el enemigo sabe que por la predicación se van a salvar las almas. Las iglesias son edificadas, son bendecidas, y el enemigo no le interesa esa salvación de las almas, esa edificación, esa santidad a través de la palabra, porque el camino del cristiano va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y es a través de su palabra. Nos limpiamos con su palabra, nos fortalecemos en su palabra, y es en la predicación de la palabra. Los demonios son libertados de las vidas, las almas son libres, los cuerpos son sanados de enfermedad, las almas se salvan de un camino al infierno, a un camino de perdición, y las vidas vuelven a ser vidas bendecidas por Dios. Entonces no le interesa al enemigo. Por eso no tenemos lucha contra carne ni sangre, que los hombres y las mujeres prediquen la palabra de Dios, sobre todo hombres y mujeres que están hablando la verdad, porque los que hablan mentira, los falsos pastores, falsos profetas, esos no tienen oposición de predicación, solo tienen oposición de predicación aquellos que hablan la verdad. Por eso aquí en este versículo dice, y que prediques. Dice, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Va a haber un juicio. Todos tenemos que pasar por el juicio de Dios. Por eso la gente hoy come y bebe y va de fiesta en fiesta y de regalo en regalo, que tantas ahora están pasando estas fechas de Navidades. Y la gente venga a comprar regalos, venga a las fiestas, venga a las compras, venga a gastar, a comer, a beber, a de todo. Pero vamos a tener que dar cuentas un día delante de Dios, delante del juicio de Dios. ¿Cómo fuimos en esta tierra? Si hemos rechazado el Evangelio o lo hemos creído, aceptado y seguido. Porque dice la palabra que el que quiera salvarse, venga, dice que tome su cruz, que se niega cada día y que vaya en pos de Jesús. Necesitamos aceptar, creer en el Evangelio, pero necesitamos seguir a Jesús, seguir su palabra. Por eso dice, te encarezco que delante de Dios, del Señor y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y con toda doctrina. O sea, con toda paciencia y doctrina. Es necesario más que nunca predicar la palabra, porque Cristo viene pronto, más pronto de lo que creemos, y necesitamos estar salvos de una perdición, salvos de que nuestra vida esté salva. Porque ¿por qué se daría Cristo en la cruz si no hubiera una perdición? ¿Por qué Él pagaría un precio tan alto de ser bofeteado, crucificado y soportar todo lo que soportó, derramó su sangre por nosotros si no hubiera una perdición? Él vino a salvar el mundo, Él vino a quitar el pecado del mundo. Él es la puerta, Él es la salvación, Él es la luz del mundo. Por eso necesitamos más que nunca creer en Jesús y seguirle. Entonces vemos que el calzado en aquella época, en la época de los romanos y en la época antigua, el calzado se ataba al tobillo o se ataba a la pierna. Se necesitaba atarlo para estar, o sea, ahora los calzados, bueno, vienen así, con una hebilla y tal, pero antiguamente se ataba a la pierna o al tobillo. ¿Para qué? Pues para que estuviera bien sujeto. Pues así, hermanos, es en nuestra vida espiritual. El calzado del apresto del Evangelio de la paz tiene que estar sujeto a nuestra vida, sujeto a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Tiene que estar sujeto a ese Evangelio, porque si no,
no vamos a caminar bien en el Espíritu, no vamos a caminar bien en nuestra vida espiritual. Necesitamos estar bien preparados y bien sujetos. Por eso, aquí dice en el apresto del Evangelio de la paz. El apresto significa, la palabra apresto, significa preparación, prevención y disposición. O sea, una base preparada. O sea, necesitamos estar preparados con el Evangelio. Necesitamos estar preparados para dar las buenas nuevas, para explicar lo que Cristo hizo en la cruz, para salvar nuestra alma. El hombre sin Cristo y sin Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, está vacío, nunca va a ser feliz, nunca va a estar completo. Solo va a estar completo, seguro y feliz cuando tiene a Cristo. Las personas pueden tener mucho dinero, mucha posición, mucha salud, muchos hijos, una vida muy feliz en un matrimonio, en una vida, una posición social, laboral, económica, lo que sea. Pero si no tiene salvación de su alma y no tiene a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en su vida, jamás va a ser completo. Por eso necesita más que nunca el hombre recibir la salvación. Y nosotros tenemos que estar preparados para anunciar esta salvación. Y vamos a leer en Isaías que dice que el anuncio del Evangelio de la paz es lo más precioso que hay. Vamos a ir a Isaías 52. Vamos a Isaías 52. Un momentito, vamos a buscar aquí. Isaías 52, versículo 7. Y dice así, Isaías 52, yo normalmente no suelo poner los versículos, pero los voy a empezar a poner porque una sola palabra de Dios puede cambiar tu vida. Una sola palabra. A lo mejor estás escuchando o vas conduciendo o estás en casa haciendo cosas o donde estés y no te da tiempo a apuntar esa palabra. Yo lo voy a dejar descrito en la descripción, los versículos de esta palabra para que uno lo pueda meditar en casa tranquilamente con su Biblia y pueda tomar anotaciones. Isaías 52, 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. O sea que el versículo 7 dice que cuán hermosos son los pies de los que traen alegres nuevas, que anuncian la paz que es el Evangelio de la paz. Por eso habla Evangelio de paz, porque anunciamos la paz. Cuán preciosos son los pies. A veces uno dice: ay, qué pies más feos tengo. A veces decimos así: ay, qué pies, que tengo unos dedos y esto. Pero si tú estás anunciando el Evangelio, si tú estás predicando el Evangelio, si tú estás predicando las buenas nuevas de salvación, tus pies son preciosos, tu vida es preciosa. Dice: cuán hermosos son los montes, sobre los montes los pies que traen alegres nuevas. Así que dice que traen nuevas del bien, porque te va a ir bien con el Evangelio. Vas a tener paz con el Evangelio de Jesús, con la palabra de Dios, con la verdad. Y esta verdad te hace libres. Por eso necesitamos predicar la paz, predicar el Evangelio, que prediquemos a diestra y a siniestra, crean o no crean, te dejen predicar, no te dejen predicar, seguir predicando en el nombre de Jesús. Entonces vemos que necesitamos más que nunca predicar. Vamos a leer otra palabra que el Señor nos da, que está en Marcos 16, del versículo 15 en adelante. Marcos 16 dice así. Dice, desde el 15 dice: y les dijo, es un mandato de Jesús, está hablando el mismo Señor Jesús, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo. Se necesita creer en el Evangelio, se necesita creer en Jesús, se necesita ser bautizado, sumergido en aguas, como el mismo Jesús nos dejó ejemplo. Y dice, el que fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero tú vas a ser una de las personas que eres creyente, que le crees, que te bautizas, que le sigues a Jesús, que predicas las buenas nuevas. Mirad, hermanos y amigos, una persona que verdaderamente se convierte, verdaderamente es un bebé espiritual que toma biberón, la leche, el biberón de la palabra de Dios, pero en su corazón tiene un anhelo de predicarle la salvación a otras personas. No conocerás la Biblia, no conocerás muchos versículos, pero una cosa sí conoces, que Cristo te salvó de la condenación del infierno, que te salvó para vivir eternamente en el cielo, que te perdonó tus pecados, y tú eso lo quieres para tu familia, lo quieres para tus amigos, lo quieres para toda la gente que conoces, para compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, lo quieres y le hablas. Luego te van a tratar de loco, van a venir oposición, vas a tener... Porque mira, dos cosas van a pasar cuando tú predicas el Evangelio. Una, que hay gente que se va a salvar. Y otra, que hay mucha gente te va a rechazar. Te va a llamar loco, te va a llamar fariseo, te van a llamar de todo. Pero siéntete dichoso cuando estás predicando el Evangelio y aún así tienes persecución, porque así persiguieron también a otros profetas, a otros siervos y siervas de Dios y al mismo Señor Jesús. Por eso el Señor nos manda calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz y predicar las buenas nuevas, predicar el Evangelio en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, son hermosos nuestros pies cuando predicamos, es hermosa y fructífera nuestra vida, aunque a veces creemos, no, pero no se ha salvado nadie me ha hecho caso, nadie me ha escuchado, nadie me dio like al vídeo, porque ahora dame like, suscríbete, dame like. Yo no lo suelo decir, porque el que quiera dar like que lo dé y el que no lo quiera dar no lo dé. Yo no estoy aquí para dar likes, yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios y que Cristo sea glorificado a través de su palabra. Entonces, si te escuchan, si te dan like, si no te suscriben, si no te invitan, si te echan fuera de las iglesias, lo que sea, sigue predicando la palabra, sigue fortaleciendo, sigue hablando a amigos, a vecinos, por tus redes sociales, porque hoy se usa mucho WhatsApp, se usa Facebook, se usa Instagram, se usa muchas redes sociales, YouTube como es este canal. Usa tus redes sociales para también predicar el Evangelio de Cristo Jesús, la salvación. Por eso el Evangelio es la paz. Cristo es el príncipe de paz, Él es la paz, Él es Salón, Él es el Adonai, el Elohim, pero Él es príncipe de paz de todas las maneras, Él es la paz. Entonces, la paz trae victoria a la vida. La paz es la victoria de Dios sobre el mal. La paz es la victoria sobre la perdición de la humanidad. La paz es la solución, la seguridad y el descanso que trae Cristo Jesús, y que de esto habla el Evangelio. Por eso tenemos que hablar el Evangelio y anunciar, ponernos, pongo así estas sandalias, pero es el calzado del Evangelio, la palabra de Dios, predicarla en el nombre de Jesús. Hay gente que dice, bueno, pero es que no es mi don. Bueno, no, a lo mejor tu don no es la predicación en sí de la palabra, pero sí le puedes hablar a un amigo de lo que ha hecho Cristo contigo, que te ha salvado de una perdición. Sí que puedes hablar con un vecino, con un familiar, con un compañero o compañera de trabajo. Puedes hablarle de que hay una salvación que alcanzar en Cristo, de que los problemas se solucionan en Cristo Jesús, que si tú estás pasando por adicciones, Cristo rompe toda adicción, rompe todo problema. Dios viene sanando enfermedades, viene rescatando del hoyo tu vida, solo lo hace Cristo.
Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias y el que rescata del hoyo nuestra vida, dice el Salmo 103. Entonces, hermanos, la paz es en Cristo Jesús porque Él es el príncipe de paz. La paz es la riqueza más grande que un hijo de Dios puede tener. Podrá haber escasez de alimentos, escasez de dinero, escasez de lo que sea, pero si tienes paz en medio de la tormenta, no hay dinero, no hay riqueza mayor que tener la paz de Cristo Jesús. Por eso necesitamos entregarle todo a Jesús y ponernos este calzado del Evangelio y predicarlo. Vamos a leer ya acabando y concluyendo Romanos 10. En Romanos 10 vamos a leer el versículo 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, como leímos en Isaías. Por eso nos dice que cómo creerán si no les predican. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que predicar la palabra de Dios. Por eso necesitamos más que nunca instruirnos en la palabra de Dios, instruirnos porque necesitamos estar preparados para cada vez que tengamos la oportunidad de hablarle a alguien del Evangelio para que se salve, nosotros tengamos toda la palabra para poderle explicar y decirle que es lo más importante. Por eso, hermanos, ¿qué más deciros? Que nos pongamos el Evangelio, calcemos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Por eso, toda circunstancia, toda situación adversa que tenemos, lo podemos vencer en Cristo Jesús. Hay solución para tus problemas, hay solución para tu situación, para tu condición en Cristo Jesús. Así que, hermanos, este estudio hasta aquí quedan las partes de la armadura del cristiano, de la armadura de Dios. Yo la concluyo aquí como bien leímos, lo leímos todas las partes. Dice, calzad los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Por eso, en esta lucha, en esta guerra, en este camino del Evangelio, necesitamos estar armados, fortalecidos, alimentados, bien vestidos, bien calzados, bien armados con todas las cosas. Así que deciros que hasta la próxima palabra, que estemos subiendo. El Señor os guarde, os bendiga, os fortalezca, quite toda ceguera, toda mentira. Seáis fortalecidos en la fe. Así que, sin más, hermanos, Dios os bendiga, Dios os guarde. Vamos a poner la alabanza que teníamos de primero. Gloria a Dios. Y deciros que estamos orando por todos nuestros suscriptores. Oramos para que el Señor os fortalezca y os bendiga. Oramos para que vuestra vida sea bendecida de tal manera en todas las áreas de vuestra vida, seáis edificados y bendecidos. Así que sin nada más, hasta la próxima palabra que Dios nos dé, en el nombre de Jesús. Seáis bendecidos en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Maravilloso Jesús, tú eres maravilloso. Maravilloso Jesús, eres maravilloso. Aleluya, eres maravilloso. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra, Padre Santo.
en la honra y el honor, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ven tocando las vidas. Ven sanando, salvando, restaurando, edificando, fortaleciendo, Espíritu Santo. Ven tocando, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos.